Bienvenidos a su programa Experiencia Contable, su programa de contaduría para mejorar el conocimiento y aplicación práctica de la profesión. Participe con nosotros. Experiencia Contable. Experiencia Contable. Bienvenidos una vez más a su programa Experiencia Contable, como todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Es un placer contar con su presencia, ya sea a través del internet, por medio de www.radiocr.net, o bien sintonizarnos a través de la frecuencia de la AM, amplitud modulada, por los 930 AM Radio Costa Rica. Nuevamente un placer tener su compañía, invitándoles para que participen con nosotros a través de las redes sociales como Experiencia Contable. Recuerde, por Facebook, Experiencia Contable, o bien Lic Ivette Barbosa. ¿Okay? ¿Qué es Experiencia Contable? Pues Experiencia Contable es un programa para crear una opción de formación para los estudiantes en contaduría y los que ya son contadores, aplicando el conocimiento y la experiencia de expertos en los diferentes tópicos de la contaduría privada y pública. Nuestros invitados serán siempre profesionales comprometidos con la educación contable, dispuestos a compartir con todos ustedes sus vivencias dentro y fuera de las aulas para su aprovechamiento diario, tanto de los futuros contadores como los que ya ejercen la profesión contable. El programa Experiencia Contable es dirigido al público en general interesado en aprender, compartir conocimientos contables, como lo son estudiantes, contadores, administradores, empresarios, entre otros. El fin de este programa es acercar la experiencia y la formación del contador en una sola voz. Es dirigido por la contadora Ivette Barbosa, licenciada en Contaduría Pública y profesora universitaria, apoyada en su producción por el señor Eterly Núñez como administrador del programa. Nuevamente darle las buenas noches, invitándole a que participen con nosotros. El tema de hoy, pues bastante interesante, un programa que tendrá un tema de actualidad que es respecto a la reforma, pero no la reforma de la narcopaloma, ¿verdad? Okay, es la reforma tributaria, en el tema que pues ahondaremos y abarcaremos diferentes tópicos sobre los pros y los contras del nuevo paquete tributario impulsado por el gobierno y en el que se habla que es prácticamente algo imprescindible, ¿verdad?, para la economía de nuestro país. Darle las buenas noches a la licenciada Ivette Barbosa, directora del programa. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, una vez más estamos en su programa Experiencia Contable. Gracias por escucharnos en esta noche. El tema es importante a nivel de redes y obviamente a nivel de periódicos nacionales y nuestra legislación como tal, que es la propuesta de la reforma tributaria. Esperemos que nos acompañen durante esta hora para que podamos compartir inquietudes, preguntas en Facebook y también para que podamos ver filtradamente lo que es esta reforma tributaria y cómo va a afectar a las personas físicas, tanto jurídicas como físicas, las entidades que se están relacionando a nivel de los impuestos de renta o del IVA, para que todos podamos, todavía no es, obviamente es un proyecto, no ha pasado ni siquiera, va a pasar a la asamblea la próxima semana, pero sí tenemos como costarricenses el deber y como contadores de conocer lo que nos van a aplicar y poder tener nuestra opinión y prepararnos obviamente para el cambio. Excelente, licenciado Eterly Núñez, muy buenas noches para usted. Buenas noches, tengan todos ustedes. Apreciamos su sintonía y su participación en nuestro programa Experiencia Contable con este tema de actualidad y al cual debemos prestar mucha atención como costarricenses o personas residiendo en nuestro país. Excelente. Pues bueno, queremos que ustedes se queden en sintonía de nuestro programa, como todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Y pues, por supuesto, no solamente nos escuche, sea parte del programa, participe con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook como Experiencia Contable. Queremos que usted sea parte de nuestro programa, nos externe sus inquietudes, dudas, en fin, o bien experiencias que usted haya tenido
respecto a todo lo que es el ámbito de la contabilidad y afines. Vamos con unos anuncios de nuestros patrocinadores y ya estamos de vuelta con todos ustedes en Experiencia Contable. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Continuamos en su programa Experiencia Contable, como todos los jueves a partir de las 8 de la noche, invitándole una vez más a que nos sigan por medio del Facebook como Experiencia Contable. El tema de hoy, la reforma tributaria. No sin antes hacerles un recordatorio, uno de nuestros patrocinadores es ABN Contadores, quien está presto a ayudarle a usted con todo lo que son sus declaraciones de impuestos, asesoría fiscal y muchísimo más. Son una oficina de contabilidad con 20 años de experiencia a su servicio. Están a su disposición al 2234-9091. Tome nota, 2234-9091. Y quiero aprovechar también para enviar un saludo caluroso para todas las madrecitas, ya que el próximo jueves pues ya habrá pasado el 15 de agosto. Y entonces para este sábado 15 de agosto, y pues más bien todos los días, de verdad que para todas las madrecitas un afectuosísimo saludo de parte de todo el personal que labora acá en su programa de Experiencia Contable. Licenciada, arrancamos con el programa, o más bien con el tema del día de hoy, la reforma tributaria. Ok, la reforma tributaria creo que es un tema que lo hemos estado escuchando en todos, ¿qué? ¿A cuántos gobiernos? 3, 4, 5 gobiernos, ¿verdad? Lo que le han cambiado es como nombres a las leyes. Ahora se está escuchando más porque ya corrigieron un borrador que ellos habían presentado, les pidieron unos cambios, ya los presentaron y vuelve otra vez a la asamblea. Lo malo o lo bueno, tendremos que ver que no le han puesto una fecha de entrega. Y para que a un tico no le pongan fecha de entrega, tampoco quiere decir que es para mañana. Entonces va a llevar su tiempo digámoslo así, en la comisión hacendaria para su aprobación. Más que todo el programa de hoy queremos como filtrar esa reforma, ya que tenemos la próxima semana seguiremos con este mismo tema de lo que es reforma tributaria, de qué es lo que trae este proyecto, en qué nos va a afectar a las personas físicas con actividades lucrativas o que tienen salarios superiores a los 700,000 colones, también a lo que son las entidades financieras, cómo les va a afectar a las empresas. Y creo que en los medios de comunicación, tanto escrita como en la televisión, como en las redes sociales, se han venido dando opiniones, digámoslo así, de los que sabemos conta, finanzas, economía, y también del mismo pueblo que se molesta porque consideran que es una imposición más tributaria para recaudar más dinero para el gobierno y que el gasto no lo deduzcan ellos como tal, como las arcas. Una de las excusas que están poniendo los de la asamblea o el gobierno como tal es que el famoso 0.08 para el sector público del aumento de los salarios. Entonces, que ellos sí están pensando en bajar gastos y que lo que se considera es recaudar como un 2.08% más de ingresos para ayudarse con los presupuestos. Pero como no se le ha puesto fecha a este proyecto, quiere decir que los presupuestos del 2016 van a estar antes de que llegue este cambio de la reforma, aparentemente. Entonces, está en ese momento, esa es la discusión de que si se aprueba antes de los presupuestos o después de los presupuestos para el 2016 y que nada más digan los cambios que necesitan para que se apruebe. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que trae esta reforma? Nos va a afectar a nivel del IVA, que no existe actualmente en Costa Rica, sino se llaman impuestos sobre las ventas, que su hecho generador es el traspaso de una mercadería de una mano a otra y que actualmente nos cobran un 13%. Correcto. Obviamente la canasta básica está exenta
de lo que es granos básicos completamente. Ya la canasta básica, la verdad que ya ha cambiado mucho. Pero la básica sí está exenta de este impuesto del 13%. Si esta propuesta de ley llega a caer, digámoslo así, o a actualizarse o a legalizarse, ¿quiénes nos veríamos afectados? Todos. Hasta un servicio, digamos, contable va a tener que cobrar el IVA. Y algo que me llamó la atención es que todo lo que es medicina privada también pagaría el IVA. Solamente la parte de hospitalización y cirugías no van a pagar ese impuesto. Pero lamentablemente, como todos sabemos, el servicio de la caja es tan malo que al final hacemos todos un sacrificio por ir a vernos afuera en lo que es clínica privada. Entonces eso va a afectar la medicina en lo que es el servicio médico, va a afectar servicios profesionales a nivel de un porcentaje de un 13 a un 14 el primer año, el segundo año lo quieren tirar a un 15%. Entonces, de una u otra manera, toda la economía de los costarricenses va a ser afectada. ¿Qué es la excusa del gobierno? Que si los tramos que ellos van a montar de quién se considera pobre en Costa Rica, va a haber una lista donde yo me voy a inscribir, si cumplo con los requerimientos, y me devolverían los impuestos, ¿verdad? Me devolverían ese impuesto del IVA que yo he pagado de más y me lo devolverían como, digamos, se está haciendo Estados Unidos, Uruguay y otros países. Pero conociendo nuestra burocracia hay que verlo también cómo resultaría al final. Supongo que eso lo que pretende es que cada contribuyente solicite sus facturas, ya Sí, sea por bienes o por exacto. servicios. La idea es esa, la idea es que nos acostumbremos a que vayamos a una oficina, ya sea un doctor privado, un abogado, un contador, y pidamos facturas. Es que desgraciadamente en muchos de esos servicios profesionales que nos brindan y que utilizamos a diario, no nos lo dan, a menos de que lo solicitemos. Es una mala cultura costarricense. Yo siento que eso tiene que empezar desde las aulas, que nos acostumbremos a pedir factura a todo lugar que vayan. ¿Qué nos dicen? ¿Con factura o sin factura? Sin factura es No, es que que no no, nos van a aplicar el impuesto. Sale no, es más que ni cómodo. siquiera nos lo dicen. Antes sí se da, bueno, todavía nos lo dicen. Antes era más, hasta que la tributación fiscal se metió mucho, entonces mucha gente dejó ese tip de estar diciendo con factura sin factura. Pero igual a uno le preguntan, ¿ocupa factura? Ya no es que le dicen con o sin, ocupa factura. Entonces, ese ocupa factura te van a cobrar igual. Te cobran 10,000 colones con o sin factura. Sí, correcto. Entonces, al final ellos se ahorran los impuestos y no te llegan a vos. Pero igual a uno se lo cobran. Entonces, ¿qué trae el IVA? Es como una regulación de que todo se le va a cobrar impuesto. ¿Qué va a quedar exento? Lo mismo, canasta básica. Más bien siento que la van a resumir más esa canasta básica. Van a quedar exentos los alquileres inferiores a 400,000. Creo que las universidades privadas van a quedar exentas. Yéndose del lado, digamos, de lo que son el servicio al estudiante, que no se le incorpore ese porcentaje. En esa parte estamos de acuerdo, digamos que la educación debería ser exenta en todo el sentido, siempre y cuando se pueda mostrar que para ese fin. Entonces, ¿qué beneficio nos traería el IVA? Una regulación tal vez más allá de que todos los países manejan el IVA, pero la parte exenta es la que yo considero que está muy limitante, o sea que no se está cubriendo todo lo que realmente el costarricense necesita en su canasta básica y en su diario vivir, que debería estar exento, ¿verdad? Que hay artículos de primera necesidad que no precisamente son parte de la canasta básica, que van a pasar a tener un impuesto al valor agregado y van a obviamente encarecerse. Exacto. Sí, bueno, como bien decías, el proyecto ya fue o está por ser presentado a lo que es la corriente legislativa y yo sinceramente no creo que se vaya a discutir antes de la presentación del presupuesto ordinario. ¿Por qué? Porque recordemos que ahora hay 5 bancadas, algo así, 5 fracciones en la asamblea. Tiene que haber mucho diálogo, tienen que haber acuerdos. Entonces, No, más bien yo creo que hay 7, 5 el- estaban de acuerdo. sí, 5 el no primero están que tiene que poner ejemplo, pongámoslo así, pongámoslo en buen tico, es el gobierno. Entonces el gobierno ya dice que tiene lista su propuesta del presupuesto, el cual está bastante recortado
con respecto al del 2015. Pero algo que decían en las noticias es que díganme qué tengo que recortar en mi Elio Fallas presupuesto lo dijo, sí. para yo bajarlo y que esto se apruebe. Sí. O sea, díganme, no pongan de excusa que nosotros tenemos que bajar gastos. Sí, el gobierno o sea, está en la mejor díganme el disposición. presupuesto que tenemos que bajar para que esto se pueda aprobar. Sí. O sea, lo que el incremento que va a llegar va a ser un 2%, 2.08%, más o menos lo que va a entrar de más de ingresos. Como siempre vamos al mismo origen. ¿Qué es lo que necesita realmente nuestro país? Que se aprenda a cobrar impuestos. O sea, que se aprenda, que todo costarricense que está vendiendo, pasando mercadería de mano en mano a nivel de ventas, que pague el impuesto sobre la venta. Sí, el problema es, Entonces, es recaudación. Las leyes sí, están. Igual, si vamos al IVA, si tenemos con problemas de recaudación tributaria, vamos al mismo problema, aunque esté el IVA. Aunque le cambiemos el nombre y lo pasemos a IVA y ahora toda mercadería, la misma evasión va a seguir existiendo. Entonces, por eso es que van a subir un 2% apenas. ¿Qué significa eso? Eso no es nada. Más bien va a aumentar a Limas, le va a aumentar el trabajo, porque ellos van a tener que estar devolviendo dinero, tener que hacer cálculos para estar devolviendo las platas a los costarricenses que son pobres y que se les devuelve ese porcentaje de impuesto. También, si usted paga con tarjeta de crédito a los servicios profesionales y a las diferentes, a lo que es medicina, si usted paga con tarjeta de crédito, le devuelven el IVA. Entonces, ¿quién se lo devuelve? Lima. Entonces, van a estar en eso, viendo a ver qué va a pasar. Excelente. Bueno, definitivamente es un programa en el cual queremos que usted opine, queremos que nos externe su opinión de le parece bien, qué cambiaría, qué le agregaría. Pues, y para eso tenemos también la opinión del licenciado Eterlí Núñez al respecto sobre este nuevo proyecto o esta modificación en lo que es recaudación de impuestos que nos propone el gobierno para este nuevo año legislativo. Gracias, Kenneth. Es indudable que el tema de los impuestos siempre es un tema álgido. Varios gobiernos han intentado pasar los planes fiscal y no lo han logrado. Han hecho algunas mejoras a la recaudación fiscal. Con doña Laura Chinchilla se logró el impuesto a las personas jurídicas o el impuesto a las sociedades. En fin, ya han habido varios intentos para mejorar no solo la recaudación de impuestos, sino para poner nuevos impuestos. De manera general, el pueblo está en contra de nuevos impuestos. De hecho, está en contra de los impuestos. No de manera directa, sin embargo, lo está en razón de que no ve un buen uso de los mismos. El Estado como tal es quien logra obtener los impuestos y los utiliza para el beneficio del pueblo. Esto debe llegarse hasta el mismo. Por eso es que consideramos que esta reforma fiscal, si bien es importante y si bien el país la necesita, lo decimos los que entendemos un poco de números y hasta las entidades internacionales o organismos internacionales están de acuerdo de que Costa Rica necesita un mejoramiento en sus planes fiscales. Y debemos pensar que esto es posible en la medida de que el mismo gobierno pues muestre la realidad de sus gastos. Nadie va a estar de acuerdo en que le recojan más impuestos y los gastos más bien vienen elevándose. Algo que afectó, siento yo, bastante para que esto esté sucediendo, que esté incluso partidos de la Asamblea Legislativa bastante divididos sobre el tema, es que el primer presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa más bien tuvo un incremento en sus gastos, alrededor de, en números cerrados, de un 19%. Entonces, eso fue un mensaje equivocado del Poder Ejecutivo respecto al futuro
a la futura aprobación de su plan fiscal. El mínimo aumento salarial que nos habla el ministro de Hacienda, pues esa no es una razón importante. Sabemos que los salarios de los empleados públicos debe discutirse, debe ajustarse a la realidad costarricense, que nos ayude a impedir caer en situaciones como Haití, como Puerto Rico, ya muy conocidos por todos, como Grecia, y también muy cerca de nosotros se encuentra en una crisis fiscal El Salvador. Y ahí podemos ir enumerando países al respecto. De manera que existe una ausencia de buena recaudación de impuestos. Al lado de eso hay un incremento en los gastos y además se intenta pasar la reforma tributaria. Creo que el camino está bastante espinoso para que esta reforma se dé. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer esta noche? Bueno, creando conciencia en el pueblo costarricense de que preste atención a los asuntos económicos de su país, porque esta reforma tributaria en mayor o menor grado va a afectar los bolsillos de los hogares costarricenses. Empezando porque vamos a transformar el impuesto de ventas en el IVA, en el impuesto de valor agregado, y va a pasarse de un 13 a un 15%, pero también se va a afectar el impuesto sobre la renta. Tal vez antes de pasar al tema del impuesto sobre la renta, o sea, yo creo que la gran diferencia de pasar a un 13 a un 15 va a ser en 2 años, pero más que todo nos va a afectar en que hay servicios de los que estamos pagando actualmente que no se paga impuesto. Hay un montón de actividades o bienes que adquirimos los costarricenses que no se está pagando ningún impuesto directo en ese momento. Y al hacer este cambio al IVA, todo va a ser aplicado un impuesto. Exactamente, entonces se va a incrementar no solamente el porcentaje, sino que se va a ampliar la cantidad de bienes y servicios que van a estar grabados. Dicho en buen tico, todo va a pagar impuestos, entre comillas, así que nos va a afectar a todos. Igual las empresas van a ser afectadas indirectamente. ¿En qué sentido? En que ya van a tener que hacer declaraciones mensuales los que solamente pagan impuestos sobre la renta. Entonces van a tener que contratar a una persona o pagarle más a una persona para inflarle más sus actividades como empleado para que prepare esas declaraciones mes a mes. Igual las personas que estamos dando solo servicios, vamos a tener que presentar declaraciones mes a mes sobre este impuesto. Pero, ¿qué hacer? Vea, nosotros en diciembre de 2014 obtuvimos o llegamos a un déficit fiscal del 5.7% del Producto Interno Bruto. Esperan un 6 para este otro semestre. Eso significa que necesitamos obtener recursos. De alguna manera, el gobierno en este momento tiene una brasa en sus manos, necesita recursos, es casi imposible recortar salarios. Como dijo el presidente, nuestro presidente, la situación de los salarios se va a mejorar de aquí hasta 18 años. O sea, es una situación difícil no para el gobierno, es que no lo veamos el gobierno, es para el Estado costarricense, para todos nosotros los costarricenses. De manera que, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos más recursos porque ya estamos llegando a un déficit fiscal de mucho riesgo o de riesgo. Vemos cómo ha ido subiendo y como lo mencionó la licenciada, esperamos que suba. Eso va a ser gravoso a nivel financiero, macro, pero también nos va a afectar en la economía individual. Eso que usted llega al supermercado y siente que todo está más caro, en cuanto suba más el déficit fiscal, usted lo va a sentir más.
le va a alcanzar menos el dinero. Por eso es importante que nosotros entendamos que un 5.7% ya es un valor elevado del Producto Interno Bruto. Debemos entender esto y tratar de dar nuestro aporte o nuestro pensamiento a este tema. Hace poco, y a veces, francamente, a veces a mí me molesta, en mi forma de ser, le damos demasiada importancia a temas casi que superficiales, temas sin poca profundidad, o necesitamos a veces despistarnos un poco de la realidad del país y cómo nos sentimos, pero debemos dar importancia a las cosas que se deben, y el asunto de los impuestos, el asunto de la reforma tributaria y el asunto de la economía del país es uno de ellos. ¿Por qué? Porque ahorita algunas personas podrán atenderse en el médico privado. Ya de todos conocido la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que nos empuja a los que pueden hacerlo a buscar la medicina privada. Pero llegará el momento cuando ya el dinero no nos alcance y tengamos que acudir más a la Caja Costarricense. Las filas se van a agrandar, no solamente las filas para citas médicas, sino las filas para operaciones. ¿Por qué? Porque el dinero no nos va a alcanzar. El problema es también que los servicios se incrementan, todo se incrementa. ¿Por qué? Porque el profesional que cobra, por decir algo, 50,000 colones por un servicio, le va a agregar el IVA a un 15%. Redondeémoslo a 7,500, ya son 57,500. ¿Y quién va a pagar eso? El usuario. De manera que a todos nos afecta, y afecta al padre de familia, al trabajador, al joven, al estudiante, a la ama de casa, o a la señora que trabaja en la casa. A todos nos va a afectar, todos los costarricenses o todos los que habitamos bajo como dice, el cielo límpido azul de nuestro cielo. Exactamente. Como bien lo decías, es un asunto en el cual debemos poner especial atención y dejar de estar poniendo atención a tantas banalidades, ¿verdad? Como le fue a Guanchop en el pleito en la gradería, que quién pusieron de técnico, en fin, de todas esas cosas del diario vivir de nuestro país, ¿verdad? El tico y su chota. Pero este es un tema, en realidad, de interés nacional, que vale bien la pena, no solo vale la pena, la verdad es que es un deber del ciudadano enterarse de cuál es lo que nos quiere proponer el gobierno, que es recomendable, no es recomendable, es imprescindible hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Cada quien tendrá su punto de vista, pero es deber de todos nosotros empaparnos al respecto. Y también con las noticias de los últimos meses sobre los salarios de los empleados públicos, hemos tenido una mala perspectiva del gobierno en sí, los que estamos, digamos, fuera de lo que estamos en el sector privado. Entonces, vemos que nos quieran imponer más impuestos, pero vemos que se desperdician los que ya se recaudan. Sí, es que el gobierno tiene en general mal ambiente con el pueblo. A eso es a lo que voy. Con el pueblo. Ahora, algo que mencionó la licenciada aquí es cómo afecta a las empresas. El asunto es que eso es como una bola de nieve. Si afecta a las empresas, afecta al empleo. Si afecta al empleo, va a afectar al trabajador en general. Si afecta al trabajador, hablemos de un joven estudiante, ¿cómo va a pagar su universidad? Si afecta al padre de familia que lleva el alimento a su casa, ¿cómo va a afectar el resto de la familia? Si afecta a la ama de casa que también lleva el alimento a su hogar, pues cómo va a afectar, y eso es como una bola de nieve, como un dominó. Es un efecto dominó, sí. Un efecto dominó. Ahora, también va a afectar el Producto Interno Bruto.
y eso nos va a hacer menos competitivos a nivel nacional y menos competitivos a nivel global. De manera que es importante que prestemos atención a esto. ¿Para qué? Para que nuestras empresas, las empresas radicadas en Costa Rica, pues generen más empleo, generen más productividad. Irónicamente, a veces criticamos que Estados Unidos es un país de consumo, pero el consumo es parte de la generación de nuevos empleos, de la generación de nuevos ingresos, de la generación de nuevas empresas, de una mayor competitividad de las empresas, de mayor inversión. De manera que debemos tomar muy en serio el asunto de los impuestos. Tenemos que apagar un incendio que ya tenemos entre las manos, que es el 5.7. Algo hay que hacer, pero debemos hacerlo con cuidado y con mucha atención y con la colaboración de todos los costarricenses, sean estos políticos, empresarios, estudiantes, profesionales o sencillamente pueblo en general. Sí, un problema que hay que abordar de la manera más responsable. Estamos a través de Radio Costa Rica en los 930 AM en su programa Experiencia Contable, que se transmite todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Le invitamos a participar con nosotros a través de las redes sociales. Exprese su beneplácito o exprese por qué está en contra del nuevo proyecto de reforma tributaria. Continuamos en Experiencia Contable a través de Radio Costa Rica 930 AM o bien sintonícenos a través del internet por medio de www.radiocr.net. Recuerde participar con nosotros a través del Facebook en Experiencia Contable. El tema de hoy, reforma tributaria. Recordándole que este próximo jueves, tendremos invitado al licenciado Antonio Álvarez de Santi, que estará acá pues para ayudarnos también con este mismo tema de reforma tributaria y explicarnos en sí cuáles son las posiciones de las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa en contra o a favor del nuevo proyecto de reforma tributaria. Continuamos con este tema, licenciada, que definitivamente es importante y toda una obligación para todo ciudadano costarricense ponerse al tanto porque le va a beneficiar o le va a afectar. O le va a afectar las finanzas directamente. Las entidades que también te pueden haber afectadas van a ser las cooperativas y las asociaciones y fundaciones. Es la que están, digamos, más en el hilo de la reforma, pero sí las están considerando. A fundaciones, asociaciones, quitando las solidaristas, les quieren meter un 5%. Igual a las cooperativas. Aún así, el presidente sale defendiendo a las cooperativas diciendo que ya tienen parafiscales, ya que a ellos ya les retienen ciertos porcentajes de las utilidades de las cooperativas y que no quiere que se les vea afectado. Otras son las asociaciones solidaristas. Esas entidades siempre han sido como esas entidades que todo el mundo quiere meterle un impuesto, porque se sabe que se maneja mucho dinero en asociaciones grandes de empresas, pero también hay que considerar que son fondos laborales, son fondos de los mismos empleados y patronales que está generando obviamente intereses para un bien social, para un bien de ellos como tal. Entonces, eso hay que aclararlo también. Entonces, es el que más ha costado que le puedan aplicar un impuesto como tal y siempre sale a discusión cuando está en revisión en las comisiones, lo que son asociaciones solidaristas, fundaciones, porque obviamente son entidades creadas para no tener fin de lucro. Y el impuesto sobre la renta está creado para impuestos sobre las utilidades de las entidades. Y este tipo no va a tener utilidades nunca, se supone, que es para el bien, para lo que fueron creadas. Sí, de hecho, como bien lo exponías, los ingresos son parte de los mismos ingresos de los asociados, llámese de los trabajadores, que ya han pasado, pues son el resultado de un salario bruto que ya tuvo sus deducciones, ¿correcto? Exactamente, ya han tenido, se le diría que puede hacer una doble imposición, pero sí, sería, digamos, de la ganancia como tal, del dinero trabajado. Correcto. Entonces, esta también reforma viene a el cobro de intereses, también aplicarle impuestos a los intereses de capitales de
de entidades que estén trabajando con capitales. Y algo importante es de que nos vamos a ver afectados también los asalariados, en el sentido del porcentaje del impuesto sobre la renta a los salarios. Poniendo un ejemplo, un empleado que ahorita esté pagando un 5% de la renta va a pagar un 10%. Entonces, si gana 1 millón, le van a rebajar de una vez ya 100 millones, póngale el 9 de la caja. Entonces, sí se va a ver afectados podemos decir que todas las figuras económicas del país, desde Sí. los empleados hasta las entidades como asociaciones y fundaciones en Costa Rica. Como bien lo decía en su alocución Eterly, es un efecto dominó. Y algo que se me escapaba era que si a una empresa X, al tener que pagar impuesto al valor agregado a ciertos servicios o ciertos bienes que necesita para poder sacar al mercado su producto, entonces pues obviamente se iba a ver afectado su planilla y todo el asunto. Igualmente el producto que va a tener que va a vender al usuario final va a llevar ese costo adicional en el cual está incurriendo la empresa, obviamente. Y es que yo no le diría tanto dominó, sino como escalonado. Porque, digamos, a mí me cobran, un ejemplo, un 5, me rebajan ahora un 5% más de mi salario. Salgo yo a la calle a comprar y ¿qué voy a encontrarme? Un 2% más del IVA que yo no estaba pagando en los productos. Correcto. ¿Y qué me voy a encontrar más? Que los servicios donde yo no pagaba ni un colón de impuestos, voy a pagar ahora un 15%. Y que Entonces, más que dominó, también se puede decir que eso es escalonado. sí, porque por cada mano que pasó, ese porcentaje de impuesto adicional va a ser un poquito más. Yo como usuario voy a tener que pagarlo, desde que me paguen el salario en planilla hasta que yo termine comprando el diario en la casa o yendo a una cita médica. Ahí es donde se va a sentir realmente la aplicación de la reforma tributaria. Eterly, ¿qué más qué más Sí, tiene para aportarnos? Es importante darnos cuenta que que esto revela una problemática nacional relacionada con la productividad y los salarios costarricenses. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Si incrementamos el Producto Interno Bruto, habrá mayores ingresos para el gobierno. ¿Qué significa eso? Que si el gobierno desea mayores ingresos, debe fortalecer la inversión de la empresa privada. Eso significa que si no tenemos suficientes ingresos, hay algo que no estamos haciendo bien a nivel de empresa privada, porque es la que nos va a generar los ingresos hacia el Estado. No solo directamente con sus rentas, sino a través de los empleos que está generando, de los salarios que está provocando y de el consumo que está haciendo el pueblo de los bienes y servicios que están pagando impuestos. O sea, si el pueblo tiene dinero, el gobierno tiene recursos. Así de simple. No hay que ser demasiado, no hay que pensar mucho. Ahora, con esta reforma se dice que el gobierno pretende recaudar más o menos un 2% del Producto Interno Bruto, más o menos unos 600 mil millones de colones. Pero vamos al asunto. ¿Resuelve esto la problemática fiscal de Costa Rica? ¿O resuelve esto la productividad del país? No sé si estarás de acuerdo conmigo, Eterly, pero yo siento que este nuevo proyecto es más que para recaudar más por la variación de impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado, es tener más control y tratar de evadir un poco, ir cerrando portillos para lo que es la evasión fiscal. Bueno, portillos siempre han habido. Y lo seguirán habiendo. Y lo seguirán habiendo. Y el que paga seguirá pagando y el que va a seguir evadiendo. Exactamente. Eso es y casi que se aplica aquello que dijo la diputada ramonense, que las serpientes muerden a los de pies descalzos. Los que tienen recursos para pagar abogados, a veces prefieren pagar un abogado que pagar los impuestos como debe ser.
mientras que la gente humilde, trabajadora, no tiene entiende esa mucho de posibilidad, sí. cómo evadir impuestos y los paga directamente. Ahora bien, ¿qué debemos pensar nosotros con esto? Que lo que debe aplicarse es una sana recaudación de impuestos, un mejoramiento a nivel del Ministerio de Hacienda para que todos los impuestos que ya debemos pagar los costarricenses y en el tanto se deban pagar o en el cuanto sean cancelados oportunamente. Pero hay mucha evasión. Sería interesante que el ministro nos diga finalmente cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto que se considera por evasión fiscal. Creo que sería bueno a nivel de gobierno, independientemente de quién esté en el poder, el gobierno debería concienciar a la ciudadanía para que sea pues un contribuyente responsable. Se supone que ya desde las aulas ya les están dando materia tributaria para hacer esa cultura de no evasión, sino de pago de impuestos, pero igual, aunque en las aulas se les enseñe una cultura tributaria, llegan adultos y ven los resultados del gobierno. Entonces cambian esa mentalidad de pago de impuestos a no pago porque no han hecho nada. Porque entonces, no tiene una motivación suficiente. Exactamente, tiene que haber un cambio, como se le dice, una reingeniería a nivel de gobierno, a nivel de materia tributaria, para que no exista la evasión fiscal. Es cultura tanto política, gubernamental, como desde las aulas, para que todos los costarricenses paguemos nuestros impuestos, obviamente veamos los resultados y sigamos pagando impuestos. O sea, va a ser como una bola de nieve, para bien o para mal, pero lo va a hacer. Licenciada, 1 minuto para sus conclusiones del tema. Bueno, la conclusión, opino igual que los políticos en una parte, no más impuestos si no pueden recaudar los que ya tienen. Lo que sí tienen que hacer es una campaña de recaudación, de poner en línea al que está evadiendo y a los que están pagando, obviamente incentivar para que eso se siga realizando y presentar sus declaraciones. A nivel de empresas, mi conclusión es hay que estar preparados siempre leyendo noticias, viendo lo que está sucediendo en las asambleas a nivel del punto fiscal, para tomar contingencias tanto en la parte de su personal, capacitándolo, como en la parte de finanzas. ¿Cuánto me afectaría a mí el IVA si entra realmente en mi negocio a nivel de mi utilidad general? Y a nivel de nosotros los contadores como asesores, es un tema que siempre tiene que estar en la punta de nuestra boca, porque en cualquier momento algún cliente o cualquier persona nos puede consultar qué opina usted del proyecto de reforma tributaria, cómo me va a afectar a mi empresa o cómo nos va a afectar a nivel de educación todos los programas que ya existen de materia tributaria. Importantísimo el tema, definitivamente, de que para lo que es el profesional en contaduría pública o un área afín, estar al tanto de todos estos cambios para poder asesorar responsablemente al contribuyente. Licenciado Etelí Núñez, sus conclusiones. Sí, tenemos un 5.7 de déficit fiscal ya registrado. Hay que resolverlo. ¿Es necesario nuevos impuestos? Es la pregunta. Bueno, debemos buscar alternativas y colaborar todos como pueblo costarricense. Le invitamos a través de nuestra página de Facebook como Experiencia Contable a que nos haga llegar sus preguntas al respecto del tema de hoy. ¿Por qué? Porque tendremos un espacio de preguntas y respuestas con nuestro invitado del próximo jueves, el licenciado Antonio Álvarez de Santi, que estará acá para evacuar muchísimas dudas que tenemos al respecto y pues, ¿por qué no? La duda que usted también tenga como oyente, también él nos pueda, o por lo menos dar su punto de vista al respecto. Así que por el momento, este fue todo el programa del día de hoy, invitándoles para que nos acompañen próximo jueves a partir de las 8 de la noche en un programa similar de Experiencia Contable. El Señor me los bendiga, muy buenas noches. Agradecemos su sintonía y participación. Por hoy, este fue su programa Experiencia Contable.
Le esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche por su emisora Radio Costa Rica 930 AM. Experiencia Contable.